Hay un estrecho límite que separa la cordura de la locura. Hay un fino camino que separa el mundo real de esos otros universos donde habita la locura y otros seres. Y parece que últimamente los hechos protagonizados por jóvenes hablan que ese límite, esas fronteras entre la cordura y lo desconocido, están atravesando mucho más de lo que se podría desear. Nuestro invitado es un experto y nos puede dar algunas respuestas. Escuchemos. Fernando, estamos más locos ahora que antes. ¿Hay un nivel de locura superior? No lo sé, pues yo antes no estaba. Desde que tú llevas funcionando, ¿está la gente más loca? Estamos más locos. No, hombre, lo que pasa es que los psiquiatras afortunadamente hemos dejado de ser seres extraños para ser lo que somos, médicos que tienen una especialidad como otra cualquiera. Yo creo que ha habido siempre. Lo que sucede es que tal vez la forma de vida te exige más, y cuando hay un déficit, por ejemplo, en una depresión que se inicia, o en un estado subdepresivo, cuando empieza a fallar la memoria de fijación y la capacidad de concentración, si estás en un mundo que te exige mucho, ese déficit, ese hándicap, inmediatamente lo acusas y hace que algo que antes pasaba desapercibido, tardaba mucho más en diagnosticarse, ahora se haga rápidamente. Además, afortunadamente la psicofarmacología ha evolucionado de una forma espectacular, ¿no? Y puedes tener a alguien en tratamiento haciendo una vida normal, conduciendo, pilotando aviones, o subido en un andamio en un 7º piso. Te hacía bien esa pregunta porque últimamente las noticias nos han sorprendido con casos de niños muy jóvenes que de repente hacían cosas tremendas, mataban a gente, mataban a sus padres, el joven de la katana ese que andaba por ahí, otras cuantas jóvenes que en Andalucía a través de la Ouija se comunicaban y mataban de una forma premeditada y muy bien controlada a otros seres. ¿Qué está pasando? Bueno, que los medios de comunicación llegan a todas partes y que ese tipo de cosas se conocen y se divulgan. Siempre han sucedido. Probablemente intervengan otros factores sociales, de educación, incluso hasta religiosos en todo eso. Pero no te diría que hay más psicópatas ahora que antes. Pueden modificarse las formas, puede modificarse la puesta en escena, pero el argumento sigue siendo el mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, los temas comunes para ti, para mí y para nuestros oyentes, entre ellos los ovnis, por ejemplo. En la época en la que yo estaba trabajando en un hospital psiquiátrico de la comunidad, entonces de la Diputación de aquí de Madrid, ya estábamos viendo que el delirio en muchos psicóticos dejaba de tener un contenido religioso, que era lo habitual, lo clásico, y empezaba a tener un contenido extraterrestre. Y en muchos brotes esquizofrénicos se deliraba no ya con la Virgen, con Jesús, sino con habitantes de Ganímedes, es decir, hay una contaminación cultural inevitable. Entonces el que esté presente en los juegos de rol, el que esté presente en cualquier cosa que forma parte de la actividad cultural, técnica de este momento, pues eso se refleja también en la forma de enfermar o de manifestar la enfermedad. Pero en este caso son problemas de personalidades especiales, esas personalidades psicopáticas que no tienen un concepto como lo podemos tener la gente normal de lo que es el bien, de lo que es el mal. Viven dentro de esta realidad, son muy inteligentes además generalmente, pero su ética es otra, no hay. Sin embargo, hay gente que dice que conocemos tan poco de la mente, que mucho de lo que se diagnostica como locura no es eso, sino que son gente que han traspasado el umbral y están en otro lado, viendo seres que realmente habitan en otras dimensiones. ¿Tú puedes aceptar eso como psiquiatra? Yo eso lo he escuchado varias veces. Lo que pasa es que no llevo ejerciendo nada más que... Vamos a ver... Muchos años, no lo digas. Sí, se puede decir desde el 68, pues ya son 32 años, ejerciendo como psiquiatra. Porque después de acabar la carrera entonces eran 2 años de especialidad. Yo no he visto esas cosas. ¿No? No, pero supongo que tengo poca experiencia todavía. Entonces cuando leo cosas así, pues hombre, no puedo por menos que sonreír. La realidad es otra. Bueno, y los médicos estamos para curar enfermedades. La gente no viene a
a consultarte por sensaciones más o menos raras y no viene porque está enferma, ¿no? Ya. No veo yo esas cosas y no me las creo. No te digo que no existan, no lo sé. Sin embargo, en el Vaticano salía también la noticia de que, como si hubieran dado la voz del alarma, hay muchos más exorcistas, parece que están haciendo exorcismos. Se hablaba de que el Papa había hecho un exorcismo por ahí, había curado a una niña. Anda suelto Satanás, como decían, en este último tiempo. La que anda suelta es la Iglesia, que es otra historia. ¿Qué tipo de soltura? Lo digo un poco en broma y sin querer molestar a nadie, ni mucho menos, porque el diablo, en el sentido convencional, es una invención puramente católica, es una invención. No de esa manera, ese ser bizarro, pintoresco, esperpéntico, grotesco, nauseabundo y toda esa serie. Con dos penes, ¿te acuerdas que hablábamos un día de él? También, sí. Con dos penes. Sí, algunos, depende de la variedad. Eso es un producto creado sobre todo por la Iglesia medieval, recogiendo algunas tradiciones de la cultura grecolatina. Pero tú te coges el Antiguo Testamento y las pocas veces que aparece Satán es un ángel. Aparte que Satán es un genérico, que en hebreo, en arameo, no exactamente significa enemigo, sin más. Pero cuando hay una descripción o un seguimiento o un protagonismo por parte de Satanás, sobre todo en el libro de Job, y es un ángel más, está al servicio de Yahvé, y bueno, se encarga de las tareas sucias, pero el responsable es Yahvé, no es él no mueve un dedo sin el permiso o sin la orden de Yahvé. Y no hay más. Luego esa historia de Lucifer, por ejemplo, del lucero caído, ya no recuerdo, mi memoria es mala, si es un poema de Elías o de otro profeta que está hecho sobre la figura de Nabucodonosor, del rey de Babilonia y de su caída y todo eso. Babilonia fue la gran enemiga, fue la que destruyó el primer templo de Jerusalén, y es un poema en el que dice eso: tú que te creías más alto que Dios, que te creías un lucero y has caído. Se estaba refiriendo al rey de Babilonia, no al demonio, ¿no? Sin embargo, es una interpretación que se ha hecho a posteriori. Pero yo te diría que Satanás, incluso en la religión judeo-cristiana, tiene mucha menos importancia que en otras, porque es una religión monoteísta. No hay un principio del bien y otro del mal, como sucedía en otras religiones. Entonces, el papel de esa figura negativa está subordinado, está supeditado al del Dios omnipotente. Por lo tanto, siempre ahí la Iglesia cae en trampas ella sola, cuando se pone a hacer estas y otras cosas, como pasa con los dogmas y con lo que se decide en muchos concilios. No. Pero empieza a haber esa contaminación. Ya sabes que si hay un suicidio por alguna razón, pues en esa comunidad los que son proclives al suicidio, pues a lo mejor eso actúa como detonante. Que hay una contaminación también. Hay gente a lo mejor que está ahí con su personalidad histérica agazapada, ve que alguien pues es poseído y le hacen un exorcismo y aprovecha para dar ese salto y él también ocupar ese protagonismo. Creo que es un fenómeno más social que espiritual. 905 11 80 80 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche. Nos están empezando ya a llegar algunas preguntas. Antes de dar paso a los oyentes, ¿no hay entonces posesiones? ¿El diablo no posee a los seres humanos? Hombre, depende de lo que tú creas. También los griegos hablaban no del diablo, hablaban del terrible, y las posesiones eran parecidas. Si aplicamos los términos de una forma ortodoxa, pues posesión, según el ritual romano, si no recuerdo mal, las características son que la persona sea capaz de hablar in extenso en un idioma desconocido o entenderlo a otros que lo hablen, que dé muestras de una fuerza desproporcionada a su edad y condición, que sepa de cosas remotas o secretas y algunas otras cosas más. Son condiciones que no se dan así como así, pero que tú de conocer estos temas igual o mejor que yo, pues sabes que dentro de los fenómenos paranormales pues está la xenoglosia, que la capacidad de evidencia está presente sin necesidad del diablo, y además si tienes la curiosidad como
como yo he tenido y otros muchos, de leerte actas inquisitoriales, de leerte los interrogatorios y lo que está recogido en ellos, hay mucha documentación, mucha bibliografía, ves que bueno, ahí no estaba el diablo por ningún sitio, salvo en los dominicos que hacían los interrogatorios, y en las pobres histéricas y en los simuladores, que también los había. Pero vamos, en las crisis de gran histeria, que ya se ven muy pocas, en las que el paciente se arquea en tensión y queda apoyado solamente con la nuca y los talones de los pies, en esa posición que los médicos decimos de opistótonos, eso está recogido en las actas inquisitoriales como una de las pruebas de la posesión. Y sin embargo eso es pura histeria. Ya, curioso. Están empezando a llegar preguntas, como digo, del chat. Me dicen que el nombre del canal, de nuestro canal, se llama Espacio en Blanco. Así es la forma de entrar cuando entréis en el IRC Canal Hispano, Espacio en Blanco. Y preguntan, Tuco, del chat, que por qué abandonaste, son preguntas para ti, no tienen mucho que ver con este, pero bueno, te las tengo que hacer. ¿Por qué abandonaste la experiencia de la ayahuasca en ese viaje que hiciste con Juanjo Benítez? De repente estaban los dos tomando ayahuasca. ¿Era en Perú o dónde era? No, era en Brasil. Brasil. Por cerca de Río de Janeiro, pero en la selva, en una especie de iglesia de una comunidad del Santo Daime, que está también aquí, tiene algunas delegaciones ya en España desde hace unos años, y en las que se consume la ayahuasca de forma colectiva. Y fue durante una de esas ceremonias que estuvimos filmando. Había 3 tomas. Yo me tomé las 3 tomas también, aunque solamente en 2 momentos se me ve tomar. Tampoco era cuestión de estar sacando todos los planos, y además Juanjo era el auténtico protagonista porque era el que iba a realizar una experiencia. Entonces yo ya tuve hace años atrás otra experiencia negativa con otro tipo de porquería de esas que uno toma por ahí, y recuerdo la angustia brutal. Todo eso tienes que hacerlo con un sentido, no ya bajo el control de alguien, sino bajo tu control previo. Tomas eso con un fin determinado. Tomarlo por curiosidad es la mayor estupidez que se puede hacer. Y lo que a mí me pasaba en la primera ocasión, fue uno de los, aparte de la intoxicación, fue uno de los momentos más peores que yo he vivido a nivel subjetivo. El que se te escape la razón es una sensación realmente angustiosa, porque no sabes lo que va a venir. Se te va la razón, pero no sabes qué va a ocupar tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, qué va a pasar en tu cerebro. Y empecé a tener esa misma sensación, ese mismo sentimiento, después de haber tenido una serie de alucinaciones muy curiosas. Paolo, el que estaba dirigiendo la ceremonia, porque el padrino, el mayor, pues estaba enfermo del corazón, y entonces estaba sustituyéndole él. Se habían sustituido las sonajas de los ayahuasqueros y todo eso auténtico, pues por guitarras, canciones, pero todos con la misma intencionalidad de irte acompañando y llevando. Entonces, bajo el efecto de la ayahuasca, aparte de contener pues las náuseas como podías y la diarrea como podías, pues eso es. Te vas por todo. Junto al coro de los que cantaban estaba el coro de los que vomitaban, ¿no? Pues empecé a desarrollar un odio feroz hacia Paolo, y curiosamente tenía los ojos cerrados, mis sentimientos se transformaban en imágenes, que era algo que no me había pasado nunca. Y no sé si recuerdas una película de Walt Disney, no sé si es La Cenicienta o cuál es, que el caballero pues se encuentra con espinos y enormes masas de espinos que no dejan. Lo que yo veía en esa situación, cuando yo estaba odiando, eran espinas de acacia, racimos abigarradas con unas puntas muy agudas. Luego en otros momentos de serenidad veía una especie, yo lo comparaba con las vellosidades intestinales de un color naranja, una especie de toalla untuosa, algo agradable. Y empecé a sentir, yo me voy, se me va la mente, no sé dónde va a ir, yo no quiero repetir la experiencia de unos años atrás. Me levanté, afortunadamente llovía torrencialmente, como llueve ahí en la época de lluvias, y me salí. Eso fue una ducha permanente. Le sentó muy mal a los del grupo aquel. En el equipo yo tenía un ex legionario exposeador que hacía de cocinero, pero también hacía de guardaespaldas, y el hombre con muy buen sentido me acompañó. Estuvo pues a 1 metro de distancia de mí, sin interferir para nada, mientras yo durante 1 hora y pico fui agarrándome a la realidad como podía,
Y bueno, no pasó más historia, pero no fue agradable aquello, ¿no? Juanjo se cogió un colocón divino, el hombre hizo un viaje que además pudimos objetivar, como ya hemos contado aquí en alguna ocasión, y fue una experiencia muy, muy interesante para él y para todos los que estábamos ahí. En 30 segundos tenemos que hacer una mínima pausa. Preguntan si alguien de Valencia, si es verdad que vas a dejar de hacer el programa de televisión de Canal 9. Canal 9 es, sí, Canal 9. De Canal 9 de momento sí. De momento sí, porque no me han dicho que renueve, o sea que no... Bueno, y tus próximos proyectos lo vas a contar luego. Al final sigues dirigiendo la revista y otras muchas cosas. ¿En verdad los estigmas dicen qué los provoca? Pregunta Monse desde Barcelona. Y si son reales los estigmas de Giorgio Bon Giovanni. Anunciamos que dentro de poco, esperemos, ha prometido venir al programa Giorgio y Filippo, vamos a ver si vienen y veremos esos estigmas de nuevo. Pero, pues, ¿qué provoca lo ha prometido ya, porque Giorgio, entre otras muchas cualidades, tiene la de ser un hombre cierto, para mí... de palabra. Sí, los estigmas de Giorgio son auténticos. Yo ya se los había visto cuando había venido por Madrid en algunas ocasiones, y luego el año pasado estuve ahí en Santo Espidio di Mare, en Italia, donde ellos tienen su centrito. Estuve allí varios días y asistí a algunas de sus sanguinaciones y... No, el fenómeno de Giorgio es muy fuerte, pero los estigmas es algo bastante frecuente, lo ha sido siempre, y no necesariamente dentro del contexto cristiano o católico, sino en otras culturas también. Lo que pasa es que en los lugares de apariciones marianas, Clemente, el denostado Clemente, este hombre tenía estigmas impresionantes al principio, antes de ser siquiera sacerdote. Y yo lo sé, porque estuve con los médicos del Hospital Clínico de Sevilla, que fue donde la atendieron en algunas ocasiones, de que el fenómeno escapaba a la lógica, porque bueno, las hemorragias, aunque era, bueno, pues no sangre, sino sangre, supongo que suero con poco contenido en glóbulos rojos, no sé lo que salía de allí, pero salían grandes cantidades de líquido, ¿no? ¿Y qué lo provoca? ¿La mente es realmente la pasión de Cristo que surge en uno? No, yo creo que no, hombre. La prueba en definitiva está en que hay una impregnación cultural también, es que los estigmas aparecen en las palmas de las manos, y ya todos sabemos que no, que la crucifixión fue en los puntos de Stodd, por debajo del metacarpo, para poder sujetar, fue en la muñeca y no en las palmas de las manos, pero como es y en otros estigmatizados, pues el lanzazo lo tienen en la derecha, en otros lo tienen en la izquierda. Es decir, hay una participación clara del inconsciente ahí, pero que esa sea la causa, nosotros lo podemos explicarlo clínicamente. Bueno, que produzcas, hablábamos de la histeria. En la histeria otro fenómeno típico es la anestesia en guante. Un histérico acusado de brujería te puede coger un hierro al rojo y no sentir dolor. Obviamente se quemarán los tejidos, pero no le duele. En la hipnosis, en el primer grado, pero lo primero que haces es pinchar en la palma de la mano sin que el paciente sienta dolor. Por vía inconsciente puedes provocar una vasoconstricción muy localizada en puntos donde tú emocionalmente te identificas con ellos, como pueden ser los estigmas de la pasión, y esa necrosis, esa vasoconstricción mantenida acaba produciendo una necrosis, y a nivel macroscópico parece un corte. Luego lo miras a nivel microscópico y ves que no, que hay una zona necrosada, pero todo eso es un proceso que requiere mucho tiempo. Y en cambio muchos casos de estigmatización es que son de un momento para otro, lo que clínicamente no tiene ninguna explicación. Entonces, bueno, están interviniendo probablemente otras causas. Hay algo que decían, pues bueno, pues los clásicos, o lo decía Germán de Argumosa, entre otros muchos, ¿no? Estamos hablando de fenómenos cuyos efectos están aquí, en este plano de la realidad, pero cuyas causas no las encontramos en este plano, luego estarán en otro plano de la realidad distinto. Que sea un plano espiritual, que sea otra dimensión, que sea lo que sea, no lo sé. ¿Tú aceptas que eso puede existir, que hay otros planos? Yo lo que acepto es que eso no tiene explicación dentro de lo que la medicina conoce, dentro de lo que la biología conoce, dentro de lo que la ciencia actual conoce, y que, bueno, pues habrá que esperar a que la ciencia se abra a otros horizontes mucho más amplios. Ya empieza a hacerlo, ya se empieza a hablar de ondas de forma, se empieza a hablar de ondas escalares. Nosotros en este último número de Enigmas publicamos un artículo de Alberto Borrás muy interesante sobre el mal de ojo,
tan denostado. Yo no creo en el mal de ojo, sin embargo hay una serie de experiencias con la sal gorda y el vinagre. Alberto es un hombre que se toma el trabajo de, bueno, esto que dice que es una tontería, lo voy a investigar. Es un hombre que en su tiempo se construyó un cañón rompenubes como los que hacía William Reis, que tiene su cámara orgánica. Es un hombre que, siendo licenciado en farmacia y en química, pues hace lo que a muchos nos gustaría hacer y no tenemos tiempo o conocimientos. Y empiezas a encontrarte con cosas que son sorprendentes y que tendrán una explicación, pero que en este momento escapan a la lógica. Más preguntas de los oyentes del chat. ¿Crees en las apariciones marianas? Y si son las mismas que los ovnis, preguntan en Valencia. Iván de Valencia. Forma parte de ese cajón desastre donde echamos todo lo que no entendemos. Y bueno, se relaciona con el fenómeno ovni, pues porque en los lugares de apariciones marianas se producen con frecuencia apariciones que tienen que ver con el fenómeno ovni. Las apariciones marianas en sí, coges las apariciones de Fátima y bueno, la descripción que hacen aquellos pastorcillos inicial es una figura de 50 centímetros de altura, no vestida con un manto de color azul celeste, sino con una especie de bata guateada, con unos pantalones muy ajustados, y claro, la descripción que te hacen de cualquier cosa menos de la Virgen. Luego después el fenómeno va derivando. Bueno, relacionarlo con el fenómeno, sí, en cuanto el fenómeno ovni no se limite a objetos volantes no identificados, sino que se expanda, se abra eso que comentábamos antes, fenómenos de etiología extra, lo que sea, no sé si extraterrestre, extradimensional o extraocular, que está más allá de las longitudes de onda que es capaz de percibir nuestros ojos, y fuera de lo que perciben nuestros sentidos, pero que están ahí, que son tan reales como nosotros, ¿no? 12:36, 11:36 son las Islas Canarias. Hay más puertas que queremos abriros esta noche. Lo que no creo, perdona, es que sea la Virgen, ¿no? Tengo un concepto más serio de la Virgen. No es la Virgen. No. Bueno, hay más puertas que queremos abriros, decíamos. Después de esa segunda introducción seguimos. 905 1180 80 si queréis preguntar. Ahora tenéis el teléfono libre. A aprovechar. El universo de lo oculto tiende a manifestarse de múltiples maneras. Apariciones fantasmales, casas encantadas, contactos con otras entidades. Brujas, médiums, rituales, pactos con lo desconocido. Nuestro invitado lleva muchos años viajando, investigando, viendo. Él conoce algunos de los casos y fenómenos más curiosos e interesantes de nuestro mundo. Junto a él podremos conocer y escuchar algunas de sus explicaciones. La introducción, y no sé, Fernando, si por tu culpa o gracias a ti, hoy tenemos 60 personas en el chat, en el canal de Espacio en Blanco, un mogollón de gente. Yo contesto a todas y luego me puedo llevar toda la música que tienes en el programa. Toda, te hacemos copias si quieres. Qué maravilla. Bueno, hay mogollón de gente, gracias a todos por estar ahí. La forma de entrar desde el IRC Hispano, el canal del programa es Espacio en Blanco, todo junto, Espacio en Blanco, antes era otro, ahora es Espacio en Blanco, ahí entráis y gracias cada día por ser más los que estáis ahí. El caso, antes de que preguntas, has vivido todo tipo de historias. El caso que más te ha llamado la atención de cualquier tipo de fenómenos en este mundo nuestro. Fernando. No lo sé, no tengo ninguno así especial. Puedo recordar una de las primeras sesiones de espiritismo con velador, por ejemplo, que bueno, por ser hace ya mucho tiempo, estaba estudiando todavía la carrera, y fue especialmente dramática porque aquel velador empezó a zumbar por la habitación. ¿Sí? Sí, de una forma... A moverse pero a moverse, y tratábamos de seguirle con la mano, perdíamos el contacto porque todos tuvimos que levantar e ir detrás del velador y encontrar lo que piensan los escépticos. Y a una de las personas la arrinconaba, prácticamente se le subía encima la mesa. Luego, después de aquella sesión, intentamos reproducir los movimientos, era absolutamente imposible,
era en un suelo de tipo castellano, muy bonito, con baldosas que eran muchas baldosas y no estaban obviamente todas exactamente a la misma altura, no había muchos pequeñitos desniveles que hacían imposible el desplazamiento. Pero algo pasaba allí, como he visto en otras sesiones después, que si no la ingravidez hacía que aquello perdiera peso y pudiera desplazarse de una forma. Y yo creo que eso fue muy espectacular para todos, simplemente por el fenómeno en sí. Luego he visto otras cosas, pero yo no sé si es que tengo poca capacidad de asombro o de... ¿Has visto de ovnis? asustarme, sí, claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. Sí. Pero así, auténticos, grandes, impactantes. No, eso estoy esperando yo, sí. Ya. Sin embargo, estuviste en Capilla del Monte, ¿viste? Fuiste de los primeros a hablar de la huella del pajarillo, que dentro de nada nos vamos de allí a Argentina. Sí, magnífica. Esa es una experiencia también muy interesante. Pero no solo por la huella, sino por el caballo que yo llevaba, que era... ¿Fuiste en caballo? Sí, fui en caballo, pero no es un señor. Claro, yo voy caminando. Y no, además en aquellos días empecé con una rodilla que de vez en cuando, cada cierto tiempo me da la lata. Me da la lata. Y entonces me buscaban un caballo, no sé qué aspecto de jinete me verían, que me trajeron a Rocinante redivivo. El pobre caballo, en las pendientes yo me bajaba porque me daba pena del caballo, y lo llevaba de la brida porque pensaba que se iba a destartalar, se iba a romper en cualquier momento, ¿no? Pobre caballo, qué bueno era. Caras de Belmez, ¿qué opinas de ellas? No lo sé. Soy de los que se inclinan por lo que hasta ahora conozco del tema, por lo que he seguido. Yo no he investigado las caras de Belmez. Estuve allí en aquellos años, pues cuando estaba Jordán Peña. Joaquín Grau y yo fuimos en alguna ocasión. Rodé incluso allí en el año 76 o por ahí. Pero vamos a investigar no lo he hecho, pero lo ha hecho gente que para mí tiene toda credibilidad. Y yo creo que los datos, lo que hemos ido consiguiendo nosotros, Iker, Lorenzo y otros compañeros de la revista, testimonios como el del notario que precintó el suelo de la cocina, todo eso a mí me da a entender que el fenómeno es auténtico, aunque esté mezclado con otras cosas. Vida después de la vida. Un psiquiatra como tú, ¿qué opina de la experiencia de vida después de la vida? ¿Hay otra vida después de esta? ¿Me lo preguntas para que te dé una respuesta tajante? Si pudieras. Tú sabrás que... Cuéntame. ¿Qué es lo que te pasó? No me das cuenta, pero fue una experiencia muy curiosa aquella. Sí. Bueno, tú has estado con una experiencia de esas de casi muerte o cercanas a la muerte. Tú, a nivel subjetivo, a nivel de sentimiento, ¿qué piensas? ¿O qué sientes? Yo estoy convencido, siento que hay algo más. Yo con todos los que he hablado que han pasado por esas experiencias, todos cambió su vida en ese sentido. Luego en la práctica a lo mejor no. Inicialmente en las primeras semanas es un fenómeno que te conmueve hasta lo más profundo, pero luego la realidad tira de ti con mucha fuerza y te acabas integrando otra vez. Pero para ninguno de ellos había duda, ninguna. Para ellos esa otra realidad era más real que esta en la que estamos viviendo en este momento. Yo me fío de esos testimonios. Como persona normal no sé lo que hay después. Por mi relación durante 12 o 13 años con el espiritismo, por lo que sé y por lo que he seguido, pues todo lo que tiene que ver con la transcomunicación, por experiencias mías pequeñas, acumuladas, al cabo de los años, tiendo a pensar que sí, que después de este rollo continuamos conservando nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestros sentimientos, pues si no nos serviría para nada, ¿no? Vivir sin recordar nada de lo que has pasado en esta vida, pues para mí sería algo inane, ¿no? Seguimos. Ahí quería hacer una mínima pausa, recordar el teléfono 905, la música se nos terminó, 905 11 80 80. Preguntas de los oyentes, ¿vale? Sea breve si puedes. Gloria de las Palmas, ¿qué opinas de los círculos de los campos de Inglaterra? Los famosos... Para mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, es uno de los fenómenos más interesantes, más apasionantes, más subjetivos. Colócale 16 adjetivos más con los que se enfrenta la humanidad en este final de siglo. Obviamente no son obra humana, no sé de quién son. Lo de los jubilados me parece la mayor estupidez que se ha divulgado. Lo que pasa es que mucha gente, la mayoría de la gente... ¿Se quedó tranquila con esa explicación? Se quedó con esa explicación porque los medios de comunicación no han dado la otra. Pero bueno, hay que conocer el fenómeno.
ligeramente estar medianamente informado, y ves que no, ves que eso obedece a otra causa. ¿Qué opinas del Vaticano? Preguntan. Manuel de Palma de Mallorca. Casi nada. Pues nada, no quiero opinar, ¿no? Preguntan también del chat, ¿qué pasó con los documentos que te robaron de encima de la mesa de tu despacho? Eso yo no lo sé, o no me acuerdo al menos. ¿Te robaron los documentos? No, con la revista, con Enigmas pasa algo curioso. Yo creo que debe ser de las pocas revistas que la gente se lee el editorial. Además le hemos dado un nombre en el momento que empezamos a ver que los lectores se lo leían y era lo primero que leían, pues lo personalizamos poniéndole en vez de editorial pues como título Y digo yo. Y bueno, al saber que la gente lo lee, pues tengo el compromiso de hacer algo entretenido o curioso o a veces divertido, depende de cómo me pille el cuerpo. Y últimamente pues me pilla en plan gracioso. Pero claro, sí, yo he leído algunas que son muy cachondas. Y entonces, bueno, pues con una moraleja o con una intención, pues empecé a contar que la CIA me perseguía, que me habían quitado, y al final confesaba que yo tenía fotos de Marte, vamos, no de un lago, que tenía fotos de un balneario. Pero la gente se lo creyó, vamos, la gente, algunos lectores, y me escribían solidarizándose conmigo en esa lucha contra la CIA, contra el Vaticano y contra no sé quién más. Y luego al mes siguiente, también en ese mismo tono humorístico, dije, no, todo eso es mentira. Pocas organizaciones tan serias, tan honradas como la CIA, y voy a terminar esta crónica porque me tengo que ir a misa y voy a llegar tarde. Antes quiero denunciar a 2 vecinos por antiamericanos. Pero sin embargo, esas bromas que para mí son de grueso calibre, pues muchos lectores bien intencionados y cariñosos pues se las han tomado en serio. Iván pregunta que qué es lo más extraño que has visto de ese fenómeno del otro mundo, y has contestado. Raymond Moody, ¿dónde está? Dice Manuel de Sevilla, nos pregunta, ¿sabes algo de Raymond Moody? No. Además no le conozco personalmente. No. Nosotros sabemos que dentro de poco aparecerá por aquí, vendrá el Espacio en Blanco, que ha estado algunas veces. Espera que estoy leyendo. ¿Qué opinas sobre los libros de JJ Benítez, Caballo de Troya? Como Juanjo lo sabe, pues lo puedo decir públicamente. No he leído ninguno, o sea que no puedo opinar. Ya le dije, Juanjo, no escribas libros tan gordos, que yo soy muy vago. Pero sí, asistí a la génesis del primer Caballo de Troya y he seguido el fenómeno Caballo de Troya muy de cerca. Y te aseguro que ese sí que es un auténtico, no milagro, porque el libro lo merece, pero ni Juanjo ni la editorial Planeta tenían la menor idea de lo que iba a significar ese libro. Y ha sido increíble. Debe estar detrás la nave nodriza, que como preguntan también, ¿no? ¿Hay alguna nave nodriza detrás? ¿Tú también la tienes? En todo caso la tendré encima, pero no la veo, no. Todos tenemos una nave nodriza de algún tipo, probablemente sea nuestro propio destino, y las cosas se engranan de manera que en ocasiones nos parece que nos trata fatal la vida y que todo es horrible, y luego con el tiempo descubres que no, que todo eso tiene un sentido. Aún así, bueno, pues morimos sin que esta vida adquiera su pleno sentido. Por eso pienso que probablemente la cosa continúe después, o volvamos para hacer un máster o el siguiente curso de capacitación espiritual. Espacio en Blanco. Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada. Todo el mundo del misterio en M80 Radio. ¿Esta música te gusta? ¿Sabes cuál es? Te hemos pillado. Sí, la he escuchado un montón de veces. Preguntas del chat. ¿Qué te parece la teoría de que... ¿cómo se llama? La sinfonía de los planetas, o... Pregunta de examen. Que está dedicada a Marte, me parece que es. No. ¿No? Pregunta de examen. Es una banda sonora. ¿Qué te parece la teoría de que en la Biblia está codificado un mensaje... Espérate, ¿de dónde salió la banda sonora? Te lo decimos. ¿Qué te parece de que la teoría de que en la Biblia hay un mensaje codificado, subliminal para la humanidad? Pues yo me pareció muy, muy interesante. Uno de los programas que hablaron antes del Canal Now que hice ahí en Israel estaba dedicado a ese tema, porque entonces todavía no se había traducido al español, pero la versión inglesa ya había sido un bombazo. A mí todo lo que cuentan allí, como lo cuentan muy bien, pues me lo creo. Pero Antonio Piñero, el otro día hablé con él,
con su mujer, con Arminda, y me dijo que Antonio, si me interesaba, que me iba a mandar un artículo sobre ese tema. Y Piñero, ya lo conoces, es uno de los investigadores más serios, más rigurosos, catedrático de la Universidad Complutense de filología veteroneotestamentaria. Es un hombre que no se moja, pero que no se moja afectivamente, pero que es de un rigor. Y estoy esperando, porque seguramente va a tirar por tierra todo lo que yo he dicho en otras ocasiones. Más preguntas. ¿Por qué dice los estigmas de Giorgio Bongiovanni desprenden un olor no muy agradable, precisamente dicen? Pues probablemente no por los estigmas, sino por tener en cuenta que no se puede lavar como sería lo adecuado esos estigmas, y probablemente lo que huela es pues mal por otras razones. Esa es una de las cosas médicamente increíbles. Llevan abiertos mucho tiempo, años, no hay infección, no ha habido infección en ningún momento. Eso yo no lo entiendo. ¿Por qué el 666 es el número del diablo? ¿Qué hay de cierto en esto? Pues no lo sé, que yo sepa nada, no. Entre Caballo de Troya y las semillas de Cristo, sabes la obra de José Antonio Campaña, ¿qué versión de la vida de Cristo te parece más auténtica? No he leído ninguno de los dos libros, pero vamos, tengo yo mi propia versión, algún día la escribiré también. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo hacemos un programa hablando de ello? La versión en contra de todas las versiones. No, ahí están los datos históricos que te dan una versión y te dan una dimensión de Jesús que nada tiene que ver con lo que San Pablo, con lo que el gnosticismo, con lo que fue, con los que hicieron o construyeron el cristianismo después de Cristo han difundido. No, Jesús es un personaje adecuado a ese momento histórico, a ese lugar. Y como dice bien Antonio Piñero, probablemente de identificarse su pensamiento con el de algún grupo sería con el de los filisteos, esto con el de los fariseos. Es un fariseo sui generis, como dice él, pero su pensamiento es fariseo, y él empieza a preconizar pues la inminente llegada del reino de Dios, como había prometido Yahvé en el Antiguo Testamento. Es decir, es un mensaje judío para el pueblo judío, y en ese momento de la historia lo que pasa es que el personaje fue tan singular, y sobre todo los que construyeron el cristianismo fueron tan hábiles y supieron aprovechar y enfatizar también ese personaje singular, extraordinario en muchos aspectos, que bueno, el fenómeno yo creo que ha sido la mejor operación de marketing de la historia. Preguntan sobre la salud mental de los que ven a la Virgen. ¿Cómo andan de salud mental? Hay de todo. El último lugar en el que estaba así, refrescando y estando con la gente, preguntando, y de paso pues rodando también, ha sido en Garabandal el año pasado, no, este año, a principios de este año yo creo que fue. Y hay de todo, hay gente muy normal, porque ahí se han producido fenómenos, no todo es pura histeria y pura simulación. Los trances de aquellas niñas no solo era Conchita, eran 4 niñas inicialmente. Los trances eran espectaculares. Yo he estado con gente, con testigos de entonces, que vieron la levitación, que pasaron incrédulos las manos por debajo del cuerpo de Conchita, otros que han visto fenómenos extraordinarios, y uno de ellos era como esas niñas, cada una en su casa, entraban al unísono en trance y empezaban a correr por las calles. Hay que ver cómo es el pueblo y cómo lo debía ser entonces, de espaldas, en además, aquellos años, mirando para arriba y pegando saltos como cabras por aquellos desniveles sin caerse y juntarse en un lugar donde tenía... he visto muchas fotografías, documentos gráficos de la época, y aunque las niñas están viendo lo mismo, cada una está mirando en una dirección diferente, cada una tiene su propia visión. Es decir, por lo tanto es un fenómeno que se producía en la mente de ellas, pero inducido, no de ellas. Más preguntas. ¿Qué peligros traen las prácticas espiritistas en personas no preparadas psicológicamente? Pues lo mismo que las motos en personas que no tienen experiencia, o los coches de gran cilindrada en los que están muy verdes conduciendo. No, yo creo que el problema está, como bien plantean la pregunta, en la falta de experiencia, y en este caso pues en que hay que ser, si no incrédulo, pero por lo menos tener los pies en el suelo, porque lo habitual en todo ese tipo de prácticas es que inicialmente, hasta que pasas ese noviciado, que lo hay, pues te gastan bromas a veces pues muy molestas, muy desagradables, y si eres impresionable, pues por supuesto que lo vas a pasar mal. ¿Crees que cada día hay más gente que está despertando una nueva conciencia? Es decir, cada día parece que hay más gente que le están pasando cosas raras. ¿Esto puede ser un síntoma de un despertar de conciencia?
Yo es uno de esos tópicos que vengo escuchando desde hace tiempo, pero como yo veo los informativos, como cada mañana tengo el mal vicio ya en una época lo dejé, abandoné los periódicos y durante varios años estuve sin leer periódicos. Yo creo que estoy a punto de volverlo a hacer otra vez en esta época de mi vida, porque entre esos vicios está el leer la prensa por las mañanas. Lo que yo veo del mundo, lo que yo veo de la realidad, no me está anunciando un cambio de mentalidad, no me está anunciando un cambio gozoso, esperanzador. No, yo creo que en este mundo convivimos pues millones de seres en diversos grados de evolución. De la misma manera que yo en un editorial, que luego en una entrevista que me hicieron para una revista, para un periódico, lo destacaron como titular, realmente yo me siento más cerca de un chimpancé que de un talibán a nivel evolutivo. Pero bueno, eso te lo puedes encontrar con el vecino, en la misma ciudad en la que vives, en el mismo barrio. Me refiero que estamos en diferentes grados, unos más arriba, otros más abajo, y eso ha sido siempre así. Yo no veo algo general que me haga pensar que las cosas van a mejorar de forma inminente. No, lamentablemente pienso que no. Punto de terminar. Hay oyentes que están llamando y gente en el chat que te dan las gracias por tu experiencia, dicen. Tuco es uno de ellos. Pues gracias a ellos por su paciencia de escuchar a mí, por su buen gusto de escucharte a ti, la música que tienes, que es una gloria. No haces solamente con la música. Seguro que me la vas a dar luego. Banda sonora, la película... Colmillos, dicen. Drácula, claro. Drácula es la banda sonora de Drácula. Sí, pero ya sabes que hay bandas sonoras que corresponden a música sinfónica. Trataremos de grabártela, igual te pasamos una especial música del espacio en blanco. ¿Hay seres extraterrestres entre nosotros? No lo sé, porque si los hay están tan bien camuflados. Hay muchos terrestres que me parecen extraterrestres. ¿Pero crees que la posibilidad de que haya seres de otros mundos aquí con nosotros? Sí, no veo grandes dificultades para eso. Hombre, veo las dificultades técnicas nuestras para plantearnos eso, que hoy día es una pura utopía. Construir naves que recorran los espacios intergalácticos o dentro de esta galaxia, ya sabes, como todos nuestros oyentes, que Alfa Centauri está a 4 y pico años luz. Es impensable. Pero sin embargo, bueno, otras culturas pueden hacerlo. Y lo que parece claro es que el modelo biológico de ser pensante es el adecuado. Podrán ser más altos, más bajos, más fornidos o menos, pero lo que parece claro es que la anatomía, la arquitectura del Homo sapiens es la adecuada para albergar una inteligencia y habilidad manual, que también es imprescindible para desarrollar una técnica. Entonces serán parecidos a nosotros. O nosotros parecidos a ellos, perdón. A punto de terminar, consejo para alguien que lleva un poquito de tiempo como tú en estos temas, ¿qué consejo le darías a la gente joven? Hay un montón de gente joven que se está acercando a este mundo. ¿Qué le dirías? Pues yo no soy quien para dar consejos, pero por decir algo, que buscaran ese equilibrio entre la apertura y el escepticismo. Uno tiene que acudir a estos temas sin prejuicios, dispuesto a aceptar todo lo que se encuentre, pero al mismo tiempo siendo muy cauto, siendo muy escéptico y no dejándose convencer porque sí. Pienso que ese equilibrio no es fácil y se alcanza con la edad, pero sería lo ideal. Nos enseñaban, fíjate la cantidad de hojas del chat de preguntas. Vas a tener que venir otra vez al programa. Pues será un placer. No sé, pues si me llevo la música igual ya... No te la vas a llevar. Eh, 12:59, 11:59 las Islas Canarias, a punto de terminar. ¿Te gusta esta música también? También, claro que ¿Te gusta toda, Me gusta toda la música que pones. Además de siempre, siempre nos lo dices. Sí, y además es que el montaje de tu programa yo creo que es modélico para muchos y que hay mucha gente que se dedica a los medios de comunicación que debiera aprender de lo que tú vienes haciendo desde hace años. Gracias. Viniendo de ti es un... Yo estoy tomando notas. Gracias, Fernando. Un placer haber estado contigo de nuevo. Ojalá quieras venir. Este es tu programa, tu casa, para cuando quieras. Sabes que te quiero mucho, somos muy amigos y que encantado, como tú quieras. Creo que...